Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo van? En esta ocasión quiero compartir con ustedes la segunda conferencia del conocimiento de sí mismo, llamada ¿Qué es la muerte, lo que muere y lo que no muere? Recordemos que es la segunda conferencia del temario de fase A. Bueno, ¿qué es la muerte, lo que muere y lo que no muere? Vamos a ir viendo que por medio de muchas cosas, de muchos conceptos que la humanidad tenemos en cuanto a lo que se refiere a la muerte, vamos a ver que la mayoría de las personas, la mayoría de la humanidad, le tenemos miedo a la muerte, ¿sí? Bien sea a morir o bien sea a una forma de morir, a como vayamos a morir, ¿sí? Bueno, bien, entendiendo un poco esto, vamos a ir viendo que el desconocimiento de la muerte ha hecho que la mayoría de los seres humanos le tengamos miedo, ¿sí? Y por lo tanto no vemos en la muerte el objetivo final de algo, ¿sí? Vamos a ver que en algunas ocasiones o en algunas circunstancias la muerte es muy necesaria, ¿sí? Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué es necesaria la muerte? Bueno, en alguna ocasión escuchaba una historia de un señor que había vivido muchísimo tiempo, más tiempo de lo normal, más tiempo del promedio normal que vive un ser humano, ¿sí? Y esta persona tenía muchísimos problemas en su cuerpo físico, ¿sí? Pero lo extraño era que esta persona, a pesar de sufrir de diferentes enfermedades en su cuerpo físico, no podía morir, ¿sí? Y no había posibilidades de que fuera a morir muy pronto. Entonces para esto decidieron buscar unos médicos, unos doctores especialistas para estudiar eh, el ADN de este señor, para estudiar la genética de este señor, qué era lo que estaba pasando en su cuerpo, por qué razón esta persona tenía múltiples enfermedades en su cuerpo y tenía enfermedades degenerativas en su cuerpo, pero esta persona no moría. Sí, eso era muy raro porque normalmente cuando una persona tiene una enfermedad degenerativa llega a un tiempo en donde la persona va a morir, ¿sí? Y esto lo podemos comprobar nosotros por medio de personas que hayamos conocido o por medio de familiares que hayamos conocido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona tiene una enfermedad degenerativa o una enfermedad terminal, pues esta persona va a morir, ¿sí? Si muere una persona que no tiene enfermedades, ¿por qué no va a morir una persona que tenga enfermedades como este tipo? Bien, pues resulta y pasa de que la ciencia eh, se llenó de curiosidad y empezó a estudiar a este personaje, ¿sí? Entonces pudieron encontrar a un especialista para que fuera y estudiara la genética de este señor y el ADN de este señor. ¿Sí? Este señor dijo que no importaba que le estudiaran todo lo que quisieran estudiar, pero lo que él quería era que le encontraran una cura para su existencia, para acabar su existencia, ¿sí? Porque él había intentado quitarse la vida él de algunos métodos, pero de las formas que él había intentado quitarse la vida, había fracasado, no podía. Si se llegaba a causar alguna herida con un objeto cortopulsante, esa herida curaba, ¿sí? La sangre que perdía en poco tiempo volvía otra vez y su cuerpo la regeneraba, la recuperaba otra vez, volvía y la creaba, ¿sí? Entonces era algo muy extraño todo lo que sucedía en el cuerpo de este señor. Pero bien, continuemos. El médico llegó y sí, efectivamente descubrió muchas cosas muy anormales en su cuerpo y descubrió muchísimas cosas
en cuanto a la rama de la medicina, ¿sí? Pero también descubrió una vacuna con la cual le podía inyectar a ese señor y ese señor podía morir tranquilamente como él quería. ¿Por qué este señor quería morir? ¿Sí? Porque tenía mucho sufrimiento. Lo que él sufría dentro de su propio cuerpo físico, nadie, ningún ser humano lo podía llegar a sufrir. ¿Sí? Entonces a la gente se le hacía raro, pero la gente que lo conocía se le hacía raro, pero porque este señor quiere morir si todo el mundo quiere vivir eternamente. ¿Sí? Pues no, este señor con todo su sufrimiento y con todas sus enfermedades encima, ¿sí? A pesar de que había vivido muchísimo tiempo, este señor sí quería morir, ¿sí? Entonces ahí vemos que en muchas ocasiones la muerte es muy necesaria. Cuando vemos a una persona que está sufriendo de esta manera, cuando vemos a una persona que tiene de pronto un cáncer ya demasiado avanzado, que le está carcomiendo ya por dentro, ya en su cuerpo, es muy necesaria la muerte, ¿sí? Vamos a ver personas tanto como jóvenes, podemos ver desde recién nacidos hasta personas ya muy adultas, ya bien avanzadas de edad, que tienen enfermedades degenerativas, que ya tienen enfermedades terminales, que están sufriendo, ¿sí? Personas que están postradas en una silla, personas que están en una cama postradas en estado vegetativo. Entonces vamos a ver que en todas estas ocasiones la muerte es muy necesaria, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué la muerte es necesaria en estas ocasiones y en muchas ocasiones más? Porque vamos a descubrir poquito a poco, ¿sí? A medida que vayamos avanzando, que este no va a ser el único cuerpo que nosotros tengamos en este mundo físico, ¿sí? Entonces ustedes me van a preguntar, pero ¿cómo así que no es el único cuerpo que vamos a tener en este mundo físico? ¿Acaso la reencarnación existe? ¿Sí? Pues bien, vamos a ir viendo y entendiendo unos temas poco a poco, o sea, así de primeras no lo vamos a lograr entender así de una. Algunas personas lo entenderán, otras personas no tanto, ¿sí? Pero vamos a ir entendiendo poquito a poco que cuando nosotros salimos de, a ver cómo hago para explicarle para que me puedan entender algunas de las personas que no saben, porque las personas que pues ya tienen este conocimiento, ya tienen estos estudios, ya saben. Resulta y pasa que nosotros, hagamos de cuenta que nosotros salimos del sol, ¿sí? Del sol. Nosotros salimos del sol por medio de unas chispitas. Cuando el sol bota unas chispitas, hagamos de cuenta que esa chispita es nuestra esencia, es nuestra conciencia, ¿sí? Cada chispita que sale del sol, que es nuestra conciencia, ¿sí? Viene acá a este mundo a hacer un curso con el objetivo de buscar una maestría, de buscar la autorrealización del ser. Venimos acá a este mundo a hacer un trabajo, ¿sí? Un trabajo de conciencia, un trabajo espiritual para nuestro real ser interior, ¿sí? Y para hacer este trabajo nos asignan 3.000 almas, ¿sí? Por cada alma nos asignan 108 cuerpos físicos, ¿sí? 108 cuerpos físicos humanos, ¿sí? Para un total de 324.000 cuerpos humanos. Imagínense ustedes la cantidad de oportunidades que nos está dando nuestro ser, o digámoslo en esta ocasión, Dios nos está dando a nosotros 324.000 oportunidades para nosotros hacer la obra del Padre, ¿sí? Para hacer la obra de nuestro real ser interior, ¿sí? Nosotros salimos de Dios y tenemos que volver a Dios, ¿sí? Pero tenemos que volver a Dios limpios, tenemos que volver a Dios puros, tenemos que volver a Dios con una maestría, ¿sí? Desafortunadamente la gran mayoría de las chispitas que salieron o que salimos, porque ahí también me incluyo yo, eh, posiblemente vayamos a volver fracasados, ¿sí? Pero la idea es poder volver a Dios, ¿sí? Al seno de nuestro Padre, volver, pero con una maestría, o sea, autorrealizados. Bien, con toda la conciencia despierta. Ya expliqué en la primera conferencia que era el conocimiento de sí mismo y sus objetivos,
que nosotros tenemos un 3% de conciencia despierta y tenemos un 97% de conciencia dormida, ¿sí? Ese 97% de conciencia dormida debemos despertarla, ¿sí? Pero bien, vamos a ver cómo nosotros vamos a despertar esa conciencia, ¿sí? Entonces, vamos a ver tres clases de muerte. Vamos a ver, la primera muerte la vamos a llamar la muerte del cuerpo físico. La segunda muerte la vamos a llamar la muerte segunda. Y la tercera muerte la vamos a llamar la muerte psicológica, ¿sí? Pero bien, vamos a ir estudiando lo que es la muerte del cuerpo físico. La primera muerte. Se inicia con un estado de catalepsia que dura alrededor de 72 horas, ¿sí? En donde aparentemente el cuerpo físico está muerto. Pero este estado de catalepsia se puede interrumpir en cualquier momento de estas 72 horas, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué se da a esta persona como muerta? Clínicamente, digámoslo así. Porque ningún aparato de la medicina puede llegar a detectar los niveles bajos o a los niveles que baja nuestros latidos del corazón, nuestro pulso y todas aquellas cosas que clínicamente pueden con aparatos sentir como una forma de vida del cuerpo físico. ¿Sí? Entonces ningún aparato puede llegar a sentir esto. Entonces por eso la medicina da como muerto al paciente. ¿Sí? Pero esta persona no quiere decir que esté totalmente muerta. Vamos a ver que antiguamente habían muchas personas que sufrían de este estado, que antiguamente el estado de catalepsia era denominada como una enfermedad. ¿Sí? Habían muchas personas que sufrían de este estado, pero sus familiares ya sabían que estas personas sufrían de esta enfermedad, que en ese tiempo era una enfermedad, y simplemente las dejaban quietas, las dejaban en su cama o en algún lugar en donde no les fuera a pasar nada, y al poco tiempo, a las pocas horas, estas personas volvían otra vez y llegaban a la vida, volvían y reaccionaban, pero era un estado de catalepsia, no era que la persona se muriera. Pero bien, continuemos. Eh, en ese estado de catalepsia, cuando supuestamente la persona está muerta, internamente va, le van a hacer tres juicios. ¿Quiénes les van a hacer estos tres juicios? La justicia divina. ¿Sí? Así como en este mundo físico hay una justicia que es la que nos juzga a nosotros por nuestros males, por nuestras obras, por nuestros delitos, ¿sí? Por todas las cosas, digámoslo, malas que nosotros hacemos, ¿sí? Hay un juez, hay abogados, hay personas que nos acusan. Bueno, todas estas cosas ya ustedes lo entenderán, ¿sí? Así lo mismo internamente también hay también un tribunal también en donde lo van a llevar a uno y lo van a juzgar a uno por todas las cosas que nosotros hicimos acá en este mundo y bueno, más cosas que vamos a ir estudiando poco a poco en medio de esta conferencia, ¿sí? Entonces nos van a hacer tres juicios, ¿sí? Vamos a ir entendiendo poquito a poco cuáles son estos tres juicios, ¿sí? Vamos a estudiar el primer juicio. El primer juicio se le hace al desencarnado a los primeros 5 minutos, ¿sí? ¿Qué pasa en estos primeros 5 minutos? El desencarnado va a tener una retrospección consciente, ¿sí? Que es en donde va a ver su vida como en forma de una película que se va a devolver desde el instante mismo en que murió al instante mismo en que nació, ¿sí? De una forma retrospectiva. Vamos a ver cómo se devuelve la película, ¿sí? ¿Esto para qué se hace? Para que la persona se dé cuenta todas las cosas que hizo, todo, completamente todo lo de su existencia, desde que murió hasta que nació, hasta que tuvo su primer aliento, ¿sí? ¿Para qué? Para compararlo con el plan de vida que tenía para esta misma existencia, ¿sí? Entonces coge la película que ya, que ya vivió y la compara con otra película que era el plan de vida que tenía, ¿sí? Entonces ahí se va a dar cuenta que
si sí hicimos lo que estaba en el plan de vida que teníamos o si al contrario nos salimos del plan de vida y hicimos otras cosas, ¿sí? La mayoría de la gente nos vamos a dar cuenta que nos equivocamos, que no hicimos lo que veníamos a hacer, sino que hicimos fue otras cosas, ¿sí? Entonces ahí vamos a ir teniendo conciencia de que la embarramos, así como decir, así como se dice vulgarmente, ¿sí? La embarramos, ¿sí? Bien, hasta ahí llega este primer juicio, ¿sí? Ahí solamente es como para tener un poquito de conciencia de que la embarramos y de cómo nos fue en la vida, qué fue lo que hicimos y qué no hicimos con el plan de vida que tenía para estas. Bien, sigamos con el segundo juicio. El segundo juicio se da a las 24 horas, ¿sí? Más o menos aproximadamente en ese tiempo. En las 24 horas, ante los señores de la ley divina, ¿sí? Aquí se tienen en cuenta dos cosas. El peso atómico de cada uno de los elementos psicológicos, o sea, el peso atómico de cada uno de nuestros defectos, el peso atómico de cada uno de nuestros yoes, ¿sí? Algunas personas, ya lo dije en la conferencia pasada, le llaman pecados, le llaman demonios, le llaman diablitos, tienen diferentes nombres, pero viene a ser lo mismo, ¿sí? Viene a ser nuestros propios agregados psicológicos, nuestros propios defectos, ¿sí? Entonces, se tiene en cuenta esas dos cosas, el peso atómico de cada uno de los elementos psicológicos y el número de los mismos, o sea, la cantidad de defectos que nosotros tengamos, ¿sí? Bien, porque el peso atómico de cada uno de los elementos psicológicos, de cada uno de nuestros defectos. Porque para la ley divina, ¿sí? Para la ley divina, un átomo tiene peso y ese peso vale mucho, ¿sí? Entonces por eso en este juicio se hace el peso atómico, ¿sí? No es que lo vayan a coger a uno allá y lo vayan a pesar a uno allá y eso es lo que pesó y eso es lo que vale y eso es lo sí, eso es lo que cuenta, no, es átomo por átomo de todos nuestros defectos. Bien, el número de defectos que nosotros tengamos, pues resulta y pasa que nosotros en vidas anteriores hemos creado algunos defectos, ¿sí? Muy posiblemente en esta existencia, en este cuerpo físico, vamos a crear más defectos. Entonces nos van a enumerar esta cantidad de defectos que nosotros tengamos. O por el contrario, si nos pusimos a trabajar y nos pusimos a, a eliminar defectos, entonces al contrario van a disminuir defectos, ¿sí? Entonces en este juicio van a ver si eliminamos número de defectos y si eliminamos números de átomos de nuestros defectos. ¿Por qué? Porque si trabajamos también nuestros defectos, puede que no hayamos desintegrado todo el defecto en sí, pero si le dimos durito y los tenemos todos heridos, entonces sí se ha debilitado y la cantidad de átomos pues se va a reducir. ¿Sí? Espero que me estén entendiendo. Bien, ya dije que este segundo juicio se hace más o menos a las 24 horas. El tercer juicio, continuamos con el tercer juicio. El tercer juicio se da más o menos a las 48 horas aproximadamente. El alma del desencarnado es llevada ante el tribunal de la justicia objetiva. ¿Sí? Aquí se juzgan tres cosas. ¿Cuáles tres cosas se juzgan aquí? Se juzga el peso de las buenas o malas obras que cada uno de los defectos eh, haya hecho. ¿Sí? ¿Qué más se juzga aquí? El número de veces que cada defecto se manifestó. ¿Sí? ¿Y qué más se juzga? Se juzga la medida del fuego en la médula espinal. ¿Sí? Pero bien, estudiemos cada parte por aparte. El peso de las buenas o malas obras de cada uno de los yoes o actos de la existencia. Entonces vamos a ver nuestras obras, ¿sí? Vamos a ver
por lo menos con el defecto de la ira. ¿Cuántas veces nosotros dejamos manifestar el defecto de la ira en nosotros? ¿Sí? La cantidad de veces que este defecto se manifestó. ¿Sí? Toda esta cantidad de veces que nosotros dejamos manifestar ese defecto por medio de nosotros, la tienen en cuenta. Bien hemos escuchado nosotros muchas veces en algunas partes, en algunas religiones, en algunas doctrinas, bueno, en cualquier parte hemos escuchado muchísimas veces que existe un libro de la vida. En este libro de la vida es donde nos llevan las cuenticas de cuándo y cuántas veces se ha manifestado un defecto en nosotros mismos, ¿sí? Y de qué forma se ha manifestado, ¿sí? En el libro de la vida está escrito esto, por ahora le vamos a denominar así, ¿sí? Eh, Vamos a ver también las buenas o malas obras, ¿sí? ¿Qué son buenas y malas obras? Vamos a ver de pronto que buenas obras nosotros las podemos entender así básicamente, que las buenas obras pueden llegar a ser darle un plato de comida a una persona que tenga hambre, ¿sí? Eh, Ayudarle a cruzar la calle a una persona que de pronto no tenga la facilidad de cruzar la calle. Entonces nosotros vamos a ir a ayudarle a cruzar la calle. Puede ser un adulto mayor, puede ser una persona en silla de ruedas, puede ser una persona en muletas, como puede ser una persona, una señora que esté embarazada y tenga las manos ocupadas de pronto con una bolsa de mercado o que lleve alguna carga, ¿sí? O a cualquier otra persona, ¿sí? Pero que nosotros hagamos estas obras colaborándole a estas personas sin pedirle nada a cambio, ¿sí? Entonces nos van a tener en cuenta estas buenas obras, nos van a tener en cuenta las malas obras también, ¿sí? Cuando nosotros fuimos y le robamos al papá, cuando fuimos y le robamos a la mamá, cuando fuimos y le robamos a nuestros hermanos, le robamos al vecino o le robamos a cualquier persona, cuando nos peleamos con alguna persona, ¿qué más? Cuando le quedamos mal a alguna persona, cuando no le cumplimos a alguna persona, cuando traicionamos a alguna persona, todas estas malas obras también nos van a ser juzgadas, ¿sí? Eh, pero nos van a tener en cuenta la cantidad de veces que cada obra de estas nosotros la hicimos, ¿sí? O sea, cuánta cantidad de veces yo insulté a mi papá, ¿sí? Me van a tener contabilizado todas las veces que yo insulté a mi papá. ¿Cuántas veces yo insulté a mi mamá? Me van a tener al igual lo mismo. Todo contabilizado, cada cosa, cuántas veces yo dejé manifestar el mismo defecto de la misma manera con las mismas obras, ¿sí? Entonces, ojo, tenemos que tener mucho cuidado con cada cosa que nosotros estamos haciendo, porque en el libro de la vida nos tienen contado todo esto. Cuando nosotros vamos a ser juzgados, nos van a tener todas estas cuentas allá guardadas y nos las van a mostrar y nos van a tener allá cómo comprobarnos, ¿sí? Allá no es que, no, yo no me acuerdo de eso, o a mí eso se me olvidó, o yo perdoné eso, o ya me lo perdonaron, o yo pedí perdón por eso. No. Allá nos van a tener eso anotado y nosotros tenemos que responder por eso, ¿sí? Si nosotros aquí hicimos un negocio de forma consciente y pagamos por todos nuestros actos, es una cosa muy diferente. Pero cuando nosotros nos desencarnan o llegamos a estar en este estado de catalepsia del que hablé en el principio y nos llevan al tribunal ante los señores de la justicia objetiva y nos van a hacer estos juicios, allá nos tienen cuentas de todo lo que nosotros hemos hecho, de la cantidad de defectos que nosotros tenemos, de la cantidad de veces que se manifestó, de las buenas obras y de las malas obras, ¿sí? Allá nos tienen cuenta de todo y lo más interesante es que tienen cómo comprobarnos cada cosa, ¿sí?
Porque si nosotros decimos, no, es que yo no hice eso, eso es una mentira, que no sé qué, entonces allá nos van a mostrar cómo fue que nosotros hicimos eso y la cantidad de veces y todas estas cosas, ¿sí ve? Por eso en el primer juicio vamos a ver que tenemos una retrospección consciente de toda la película de la vida que nosotros tuvimos acá en esta existencia, ¿sí? Entonces todo eso va quedando grabado y esto no se pierde para nada, no se desvanece para nada. Entonces tenemos que empezar a comprender que tenemos que tener mucho cuidado con cada una de nuestras obras, ¿sí? Eh, bueno, ya hablé del número de veces que se manifestó, o sea, la cantidad de veces que se manifiesta el defecto, la cantidad de veces que yo miro mal, la cantidad de veces que yo le tiré una piedrita a un pajarito, a un animal, la cantidad de veces que yo pateé un animalito en la calle o en la casa, la cantidad de veces que yo maltraté a un hijo mío, la cantidad de veces que yo dije la misma grosería, todo esto no lo van a tener en cuenta ya, ¿sí? Bien, vamos ahora a la tercer cosa que nos van a juzgar allí, o más bien que nos van a medir. Sí, entonces vamos a ir viendo em, la tercera cosa que nos van a juzgar. Entonces, es la medida del fuego en la médula espinal. Resulta y pasa de que cuando nosotros vamos a empezar a hacer la obra del Padre o la obra del ser, ¿sí? Por la cual nosotros venimos acá a este mundo, que es buscar la autorrealización del ser, para esa obra nosotros necesitamos una pareja. Ya lo dije en la conferencia pasada, ¿sí? En el pilar del arte, que era practicar la magia sexual o el sexo superior con una persona del sexo opuesto, o sea, hombre y mujer, ¿sí? Para empezar a crear los cuerpos del ser, los cuerpos existenciales del ser. ¿Cuáles son estos cuerpos existenciales del ser? Son este cuerpo físico que nosotros tenemos en este momento, es el cuerpo vital, que sería la vitalidad de este cuerpo físico, que es el cuerpo astral, es el cuerpo mental y el cuerpo causal, ¿sí? Para posteriormente unirlos con el cuerpo búdico y el cuerpo átmico, ¿sí? Esto era solamente para recordar. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros para crear estos cuerpos? ¿Sí? Pues unirnos con una persona del sexo opuesto, ¿sí? Con nuestra pareja y debemos empezar primero por prender el fuego, ¿sí? ¿Prender el fuego en dónde? Prender el fuego en la médula espinal, ¿sí? Pero ¿cómo así que prender el fuego en la médula espinal si nos vamos a quemar? Pues no, eso es algo que se ve internamente, eso es algo que se vive internamente, ¿sí? Aquí en este mundo físico no vamos a ver nuestra columna encendida porque sería algo imposible, ¿sí? Lo vamos a hacer es internamente, internamente vamos a ver nuestro cuerpo como dentro de nuestro cuerpo en la médula espinal vamos a tener un fuego encendido, ¿sí? Pero para esto tenemos que hacer un trabajo primero. Para poder encender este fuego en la médula espinal, nosotros tenemos que desintegrar un defecto que todo ser humano tenemos. Y es el defecto de la fornicación. ¿Sí? Cuando nosotros salimos, cuando Adán y Eva, digámoslo más bien, cuando Adán y Eva salieron del Edén, salieron por producto de la fornicación. Cuando ellos fornicaron, cuando supieron que era una fornicación, fueron expulsados del Edén, ¿sí? Entonces, para volver al Edén, para volver a retornar al Edén, para adentrar otra vez al Edén, tenemos que entrar por la puerta de la castidad. ¿Y cuál es la puerta de la castidad? ¿Sí? ¿O cómo conseguimos la castidad? Pues eliminando de nuestra psicología, de nuestro interior, al defecto de la fornicación. ¿Sí? Cuando nosotros desintegremos el defecto de la fornicación por medio de unos estudios
y pasando unas pruebas que nos van a poner, ¿sí? Y pagando algunas cositas que debemos por este defecto, porque nos hemos ganado algunas cosas, algunas deudas por este defecto de la fornicación. Entonces, cuando hayamos solucionado estas cosas, algunas cosas de estas, vamos a lograr encender el fuego en nuestra médula espinal. Pero ya lo dije, esto se ve internamente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros encendamos el fuego en nuestra médula espinal, este fuego, a medida que nosotros vayamos trabajando, vamos haciendo subir este fuego por la médula espinal, ¿sí? Y vamos a ir logrando crear cada uno de estos cuerpos existenciales del ser que debemos crear. Entonces, cuando en el juicio nos miden la medida del fuego en la médula espinal, se refiere a este fuego que nosotros debemos encender, ¿sí? Entonces, si en mi existencia pasada yo no tenía fuego en mi médula espinal, pero en esta yo vine otra vez a este mundo físico y tuve la oportunidad de tener este conocimiento y me puse a trabajar con mi esposa en la obra del ser y logré encender fuego, ¿sí? Y no perdí ese fuego en caso tal de que me venga una recurrencia o me venga un karma y otra vez pierda yo el cuerpo físico, cuando yo vuelva ya al tribunal de la justicia objetiva, ante los señores de la ley divina, y me vayan a juzgar, pues voy a llegar a este punto en donde me van a medir el fuego en la médula espinal, ¿sí? Y como en esta existencia yo ya pude encender el fuego en la médula espinal, pues van a ver que yo ya hice ya un trabajo y que tengo opción de volver a a este mundo físico. ¿Qué pasa? Que ya les explicaba que nosotros cuando venimos a este mundo nos dan, cuando a la conciencia de nosotros le dan 3.000 almas, o más bien, como decía, a la chispita, a esa conciencia le dan 3.000 almas. Por cada alma le daban 108 cuerpos físicos para un total de 324.000 cuerpos físicos. ¿Qué pasa? Un ciclo son 108 cuerpos físicos, o sea, una sola alma son 108 cuerpos físicos. En caso tal de que yo ya llegue ya al último cuerpo físico, o sea, ya esté ya en el 108, ya es mi última existencia con esta alma acá en este cuerpo físico. Si yo no logré prender el fuego en mi médula espinal, voy a morir y me van a mandar a los mundos infiernos, ¿sí? O al infierno como lo conocen muchas personas por distintas religiones, ¿sí? Entonces me van a mandar al infierno, ¿a qué? A desintegrar todos los defectos que yo creé, ¿sí? Todos mis agregados psicológicos, todos mis yoes, todos mis demonios, tienen que bajar al infierno a desintegrarse totalmente, ¿sí? Pero ¿qué pasa si al contrario yo estoy en mis 108 existencias, o sea, en la última existencia, y tengo fuego en la médula espinal? Logré encender el fuego en la médula espinal y logré avanzar en algo, ¿sí? Entonces la justicia divina, como es la justicia divina, en la justicia divina también hay misericordia, ¿sí? Entonces estoy en mi último cuerpo, ya era mi último cuerpo, pero logré tener fuego en la columna, entonces me van a dar otra oportunidad, ¿sí? Ya no, ya pasé del 108 al 109, me van a dar un cuerpo extra con esa alma, con la misma alma, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo logre venir otra vez acá con otro cuerpo físico, a este mundo físico, y logre avanzar o logre terminar el trabajo que yo tengo que hacer para autorrealizar mi ser, mi verdadero ser interior, ¿sí? Espero que haya quedado claro esta parte. Eh, bueno, eso por este lado. Vamos a ver ahora que se hace
Al terminar este proceso, una operación matemática, ¿sí? Se le denomina la suma y resta de quebrados, que han de determinar varias cosas. ¿Cuáles cosas? El karma que esta alma debe soportar en su próxima existencia, ¿sí? ¿Qué más se hace acá? El diseño electropsíquico de la nueva personalidad, porque esta alma que va a volver con otro cuerpo físico va a tener una nueva personalidad, no va a tener la personalidad que tenía en su existencia anterior, sino que va a tener una nueva personalidad, ¿sí? Pero como lo decía, si tiene derecho a volver otra vez al mundo a tener otro cuerpo físico, si no tiene derecho a volver otra vez acá a este mundo con cuerpo físico, pues lo bajarán, lo mandarán al infierno a que desintegre todos sus defectos, a que pueda limpiar toda su conciencia y a esperar millones de años que vuelva otra alma con otros 108 cuerpos aparte, otro proceso otra vez de nuevo, ¿sí? Bien, continuemos. Terminado este juicio, Anubis, que es el jerarca de la ley, de la justicia divina, de la justicia objetiva, ordena al ángel de la muerte que corte el cordón de plata. ¿Sí? ¿Cuál cordón de plata? Pues nosotros tenemos un cordón de plata que no lo podemos ver con estos ojos de acá de esta tercera dimensión de este cuerpo físico, pero sí lo podemos ver internamente. Que el cordón de plata es un cordón con el cual estamos conectados a nuestra alma, ¿sí? Entonces por eso es que una persona cuando supuestamente está muerta, no está muerta del todo porque tiene o está conectado por medio del cordón de plata a su alma, ¿sí? Entonces, cuando Anubis ordena al ángel de la muerte que corte el cordón de plata al desencarnado y sea liberado de su cuerpo físico, ¿sí? ¿Qué pasa? Que el ángel de la muerte va y le pide permiso a la Madre Divina del desencarnado. Vamos a ver que cada persona tiene su propia Madre Divina, su propia Madre particular, ¿sí? Ya lo explicaba lo mismo también en la conferencia anterior. La Madre Divina, la Madre particular, es una parte de Dios en nosotros también, que sería Dios Madre, ¿sí? Entonces el ángel de la muerte, como ya Anubis, el jerarca de la ley divina, le dio orden para que cortara el cordón de plata, ¿sí? Entonces el ángel de la muerte tiene que ir primero donde la Madre Divina de esta persona que murió, de esta persona que ya fue juzgada, va y le pide permiso para poder cortar el cordón de plata, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si la Madre Divina autoriza al ángel que corte el cordón de plata, el ángel tiene eh, alrededor de unas 24 horas más para cortar ese cordón de plata, ¿sí? Para poder liberar a el alma del cuerpo físico o para liberar al desencarnado del alma, ¿sí? Mm, pero también hay otra cosa. Si la Madre Divina no autoriza al ángel de la muerte que corte el cordón de plata, entonces el ángel de la muerte no puede cortar el cordón de plata, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Madre Divina tiene potestad, tiene autoridad para decir no, ¿sí? No corten el cordón de plata. ¿Por qué? Porque la Madre Divina es la que intercede por nosotros. La Madre Divina es la que, digámoslo así, como la que pide misericordia por nosotros. La Madre Divina es amor, ¿sí? Entonces, si ella le dice al ángel de la muerte, no autorizo para que corten el cordón de plata, entonces el desencarnado
o el alma del desencarnado tendrá que regresar a su cuerpo físico antes de cumplirse las 72 horas, ¿sí? Ya decía al principio de esta conferencia que tenemos 72 horas desde el momento en que morimos, supuestamente desde el momento en que entramos en este estado de catalepsia, para que nos hagan los 3 juicios que ya vimos, y ahí se decida, por medio de la ley divina, si nos desencarnan en definitiva o si al contrario nos devuelven acá a este mundo físico. Vamos a ver que hay muchas personas que nosotros podemos conocer, ¿sí? Que nosotros distingamos, digámoslo así, porque no nos conocemos a nosotros mismos, mucho menos vamos a conocer otras personas. Digamos personas que nosotros distingamos o que veamos por ahí. Historias, vemos muchas también en las redes sociales, de personas que hablan de estos juicios, ¿sí? Personas que han muerto, han ido a estos tribunales de la justicia divina, ¿sí? Y han podido ver todo este proceso de estos juicios, de cómo juzgan a una persona cuando muere, digámoslo así, y han podido regresar otra vez acá a este mundo físico y han contado sus historias, han contado sus vivencias, sus experiencias, ¿sí? Mm, Entonces vamos a ver por medio de esto que hay una realidad. Si comparamos estas historias con esta conferencia, vamos a ver que hay mucha realidad, ¿sí? Otra cosa, nosotros podemos comprobar también esto, ¿sí? No necesariamente tenemos que morir para poder comprobar estos juicios, para poder comprobar cómo nos juzgan, ¿sí? Por medio de una práctica, digámoslo, de desdoblamiento astral, nosotros le podemos pedir a nuestro Padre interior, a nuestro ser, o le podemos pedir a Dios, las personas que de pronto sean un poquito más escépticas o que estén nuevas, que no comprendan esta parte de lo del ser y lo del Padre, le pueden pedir a Dios o a la Madre Divina, o le pueden pedir a la justicia divina, si quieren, que si es posible, les puedan o los puedan llevar a tener una vivencia de cómo es un juicio, ¿sí? O de cómo fueron juzgados en una existencia anterior, ¿sí? Muy posiblemente se los pueden llegar a mostrar. Hay algunas personas que tienen la posibilidad de poder experimentar estas cosas. Hay otras personas que de pronto no, pero de pronto más adelante sí van a poder experimentar estas cosas. Entonces vamos a ir a ver que cada uno de nosotros podemos lograr comprender, lograr comprobar por nosotros mismos todos estos procesos de los juicios que se hacen internamente, en los mundos internos, digámoslos como en el mundo espiritual, ¿sí? Con una verdadera justicia, con una verdadera ley, no es como la ley de acá de este mundo físico que muchas veces fallan, ¿sí? No, allá sí va a haber una justicia real, ¿sí? Hay una ley real en donde hay unas leyes reales en donde sí vamos a ser juzgados verdaderamente como tenemos que ser juzgados, ¿sí? Así como hay justicia, también hay misericordia, también hay amor, ¿sí? Allá sí hay verdaderamente de eso. Acá en este mundo físico desafortunadamente no podemos contar con eso. Pero bien, sigamos continuando un poco más con esta vaina. Lamentablemente por esta época casi todo el mundo desconoce de estos procesos antiguamente conocidos por todas las tribus y culturas del planeta, ¿sí? Antiguamente, cuando una persona moría, la velaban 3 días y 3 noches, ¿sí? En tribus indígenas, en pueblos, culturas, digamos sus religiones, ¿sí? La gran mayoría de la humanidad conocía estos procesos, entonces 3 días y 3 noches era velada la persona que moría, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabían que durante estos 3 días, o contándolo en horas, durante estas 72 horas, esta persona podía volver a la vida, podía volver a revivir, ¿sí? Pero ¿qué pasa ahora?
Ahora desafortunadamente como se ha regado tanto los negocios de las funerarias y los negocios de venta de órganos y bueno, una cantidad de cosas que se ha regado a medida de lo que es o se mueve por el lado económico, monetario, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Una persona muere y automáticamente la persona la cogen y empiezan a sacarle todos sus órganos, empiezan a desocupar el cuerpo, ¿sí? Le sacan el corazón, le sacan los riñones, le sacan los pulmones, le sacan el páncreas, le sacan todo, absolutamente todos los ojos, todo se lo sacan, todo lo que esta persona tenga bueno se lo sacan, ¿sí? Para venderlo, para producir plata, ya que murió, entonces que sirva para algo hasta después de muerto, ¿sí? Si no sirvió nada en vida, o así haya servido para algo en vida, igual después de muerto también va a servir para algo porque pues van a hacer plata con todos nuestros órganos, ¿sí? O sea, ahí se está manejando todo lo que es la logia negra, porque eso solamente lo puede hacer la logia negra y no vamos a meter la justicia divina ni vamos a meter la logia blanca porque pues no, ahí no hay nada de blanco, todo esto es negro, ¿sí? Bien, continuemos con esto. Eh, Vamos a ver también por el lado de las funerarias, que como también es negocio vender ataúdes, es negocio vender un pedazo de terreno para que entierren a la persona que falleció, o alquilar una bóveda, o vender una bóveda, o llevar ahorita que hay la opción de cremar a las personas, ¿sí? Van y las meten allá dentro de unos hornos allá que se desintegre totalmente y después le dan un cofrecito con cenizas, sí, de la persona que murió. Pero todo esto es negocio, ¿por qué? Porque la persona muere y uno tiene que ir a pagar por eso, uno tiene que ir a pagar porque lo entierren, tiene que ir a pagar por una para que lo encierren en una bóveda o tiene que ir a pagar para para que lo cremen o para que lo metan en un horno ahí y lo vuelvan cenizas, tiene que pagar por el ataúd, tiene que pagar por la velación, tiene que pagar por los rezos. Bueno, tiene que pagar por todo. Esto se volvió totalmente un negocio. Antiguamente eso no era así, ¿sí? Entonces, pues ya ahorita vemos que esto ya es un negocio. Entonces las personas no esperan las 72 horas que debería de esperar y entierran a las personas prácticamente vivas. ¿Por qué digo prácticamente vivas? Porque vamos a ver que también hay muchas pruebas de eso, también los podemos ver también por experiencias propias, porque nosotros hayamos conocido, los podemos ver en las redes sociales, en documentales, que muchas personas después de fallecidas, después de que ya han sido enterradas, cuando van a ir a retirar los restos, encuentran los restos de estas personas de una forma muy diferente a como fueron enterradas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la persona después de los juicios, después de que la Madre Divina no autorizó para al ángel de la muerte para que cortara el cordón de plata, los devolvieran otra vez a su cuerpo físico. Cuando la persona regresó a su cuerpo físico, como no esperaron las 72 horas y lo enterraron antes, pues la persona cuando despertó ya dentro del ataúd enterrada 3 metros bajo tierra o en una bóveda, ¿sí? Hay también por ahí historias en donde cuentan que cuando las personas están en estos hornos de cremación, donde los están cremando, que escuchan gritos, ¿sí? Uno puede escuchar muchas historias sobre eso. Pues puede ser también que cuando la persona volvió otra vez a la vida, ya estaba ya metida ya dentro del horno y ya se estaba quemando. Pues esos gritos era por el dolor tan berraco que sentía cuando se estaba cremando allá, cuando lo estaban desintegrando allá en el horno. ¿Sí? Entonces, eso es algo que nosotros debemos ir comprendiendo, ir entendiendo. ¿Sí? Que las personas que mueren, voy a decir que las personas que mueren de una forma natural, sí, porque le vamos a poner también un poquito lógica. Si una persona muere desafortunadamente en un accidente de tránsito, en donde va a quedar prácticamente desbaratada, sí, con sus órganos por fuera, o sea, eso es algo ya de lógica que esta persona ya, pues, obviamente tiene que ser enterrada, sí.
Pero si la persona muere de pronto de una forma más natural, de pronto que no sea tan trágica, entonces sí vamos a lograr poder esperar estas 72 horas. Vamos a velar a esta persona 72 horas para evitar que nosotros mismos enterramos o enterremos a estas personas vivas, ¿sí? Porque si de pronto la justicia divina la manda otra vez acá al mundo físico, otra vez a su cuerpo, entonces esta persona va a volver a revivir, va a despertar de ese estado de catalepsia, ¿sí? Bien, esto por un lado lo que era el estudio de lo que es la muerte del cuerpo físico, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es la muerte segunda. Espero que me estén entendiendo, espero que me estén comprendiendo, ¿sí? Bueno, vamos a ver la muerte segunda, a estudiar un poco lo que es la muerte segunda. Cuando uno no trabaja sobre sí mismo, el alma se pierde, ¿sí? Ya lo dije hace un rato. El alma se pierde al terminar su ciclo de 108 existencias, ¿sí? Si nosotros ya tuvimos 108 vidas y nos juzgaron y no servimos para nada y nos mandaron al infierno, entonces va a ser un alma que se pierde. Y así sucesivamente, si volvemos otra vez y tenemos otros 108 cuerpos físicos y no hicimos nada, esa es otra alma que se pierde. Entonces vamos a ir contando hasta que tengamos las 3000 almas. Perdemos las 3000 almas y nos mandan para allá, para el infierno, ¿sí? A desintegrar todos los defectos, ¿sí? Entonces, el alma es llevada al abismo, que sería el infierno. Vamos a penetrar en los 9 círculos dantescos, ¿sí? O en los 9 círculos del infierno, ¿sí? Vamos a ir entendiendo en conferencias más adelante cuáles son estos 9 círculos dantescos o cuáles son estos 9 círculos del infierno, ¿sí? También denominadas las infradimensiones, ¿sí? De donde no saldrá hasta que la naturaleza no desintegre todos los defectos psicológicos que nosotros hayamos creado, ¿sí? En todas las existencias. Recordemos que en todos nuestros 108 cuerpos físicos nosotros fuimos creando diferentes defectos agregados psicológicos, ¿sí? Aparte de haberlos creado, los engordamos, ¿sí? Los agrandamos. ¿Por qué? Porque lo estuvimos alimentando en cada existencia más y un poquito más y un poquito más. Entonces la misma naturaleza se va a encargar de desintegrar todos nuestros defectos, ¿sí? Bien, en este proceso vamos a durar miles y millones de años allá, descomponiendo todos estos defectos. Cuando la esencia quede totalmente pura, quede totalmente liberada, ¿sí? Entonces va a salir del abismo, va a salir de los mundos infiernos, ¿sí? Para volver a empezar con otros 108 cuerpos físicos, va a tomar una alma nueva, ¿sí? Y va a empezar otra vez. Pero vamos a empezar desde el mundo mineral. Vamos a empezar otra vez una ley que se llama la ley de evolución, ¿sí? Y lo vamos a empezar otra vez desde el mundo mineral, pero esto lo vamos a ir entendiendo poco a poco en otras conferencias, ¿sí? Bueno, a este paso se le denomina la muerte segunda, ¿sí? Espero que me hayan entendido. Bien. Sale la esencia totalmente liberada a la luz del sol, donde reiniciará nuevamente la evolución, empezando nuevamente desde el reino mineral. Por favor, las personas que no me hayan entendido, me lo hacen saber por medio de un comentario y yo de alguna forma les mando otros comentarios respondiéndole sus preguntas para que me logren entender, ¿sí? Vamos a pasar ahora a lo que es el tercer paso o la tercera
lo que denominamos la tercera muerte, ¿sí? Ya pasamos por la muerte del cuerpo físico, ya pasamos por la muerte segunda, ahora vamos a ver lo que es la muerte psicológica, ¿sí? En la muerte psicológica, ¿qué vamos a ver? ¿Sí? Vamos a ver que la muerte psicológica nos libera de, de la esclavitud en la cual nos tienen nuestros propios defectos, nuestros propios agregados psicológicos, ¿sí? Porque esclavitud. Nosotros no nos damos cuenta que nuestros defectos nos tienen a nosotros esclavizados, ¿sí? Las personas que van y trabajan todo un día, se levantan a las 3, 4 de la mañana, salen de la casa a trabajar, regresan a las 9, 10, 11 de la noche, ¿sí? Eso es una esclavitud. Y pensamos o creemos que esto lo hacemos porque nosotros somos muy responsables en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra esposa, ¿sí? Pero en realidad hay muchos defectos que nos están manejando por medio de esto, ¿sí? Y nos tienen la conciencia totalmente atrapada, totalmente dormida, ¿sí? Vamos a ver ahorita con todo esto de las redes sociales. Vamos a ver que en una mesa, en un comedor, uno puede ver a toda la familia entera, cada uno pegado a su celular, ¿sí? Metido en sus redes sociales. Ninguno habla con ninguno porque están metidos en las redes sociales. Se comen todo lo que les sirven y ni siquiera supieron que se comieron. ¿Sí? Lo vamos a ver así. Yo personalmente, yo he podido ir a muchos restaurantes y he podido ver esto, en donde llega toda la familia entera completa y se reúnen supuestamente a disfrutar en familia de un buen almuerzo. Cuando uno ve a todos pegados al celular y todos mirando su celular y con el tenedor sacan un pedazo de carne, un pedazo de pollo, eh, una cucharada de comida, bueno, en sí. Y se la meten a la boca y ni siquiera están saboreando lo que están comiendo, ni siquiera saben qué es lo que está comiendo, ¿sí? Pueden llegar a atravesársele una mosca y se la pueden comer y ni siquiera se dan cuenta. O sea, las personas estamos tan dormidas, estamos tan dominadas, tan esclavizadas de nuestros propios defectos que ni siquiera nos damos cuenta, ¿sí? Hemos visto cómo las personas, e incluso a nosotros mismos nos ha pasado en algunas ocasiones que vamos por la calle mirando el celular y hemos ocasionado accidentes, ¿sí? Incluso han llegado a haber hasta muertos. ¿Por qué? Porque la gente va metida en su celular mirando sus redes sociales y no va dando cuenta por dónde anda. Cree que el mundo es de ellos y los demás viven alquilados. O creemos que el mundo es de nosotros y los demás viven alquilados. ¿Sí? Entonces yo voy por acá por la calle y la calle es mía y por ahí no pasa nadie más. No. En este mundo viven millones de personas y este mundo lo tenemos que compartir con millones de personas. Nosotros no somos los únicos que vivimos acá en este mundo. Por lo tanto, debemos andar atentos y alertas en lo que hacemos, en lo que pensamos, en cómo actuamos, ¿sí? Para no ocasionar accidentes ni seguir durmiendo nuestra conciencia, ¿sí? Tenemos que empezar a reaccionar y a despertar nuestra conciencia. Nosotros no podemos andar por ahí por el mundo como si fuera nuestro y creando que los demás no existen, ¿sí? Entonces mucho ojo con esto, debemos empezar a comprender que nosotros tenemos la conciencia dormida y que nosotros estamos aquí para despertar la conciencia, ¿sí? Entonces bien, voy a explicar un poquito esto sobre la muerte psicológica porque ya me estoy alargando mucho. Espero que me hayan entendido, espero que me vayan comprendiendo, ¿sí? Entonces para estudiar un defecto, para eliminar el defecto con la muerte psicológica, ¿cómo vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a ver nuestros pensamientos, vamos a ver nuestras emociones, vamos a ver nuestros sentimientos, vamos a ver nuestros deseos, ¿sí? Entonces, por medio de la autoobservación,
Yo me estoy observando, ¿sí? ¿Qué me observo? Voy a observar mis pensamientos, voy a observar mis deseos, voy a observar mis emociones, voy a observar mis imaginaciones, voy a observar cómo me muevo, por qué me muevo, qué quiero hacer, por qué, ¿sí? Pero bien, vamos a cogerlo con un defecto. Vamos a ver el defecto de la ira, que es muy interesante. Con el defecto de la ira. Alguien me sacó el mal genio, alguien me sacó la rabia y estoy que me reviento, ¿sí? Pero como yo me estoy observando, me doy cuenta que tengo el defecto de la ira montado y por medio de este defecto se me manifiesta un defecto que quiere insultar, ¿sí? Entonces, como me estoy autoobservando, entonces detecto el defecto que quiere insultar, que quiere decir una mala palabra, ¿sí? Entonces, voy a empezar a ver qué se está moviendo por medio de este defecto y voy a comenzar a hacerme preguntas. ¿Por qué quiero insultar a esta otra persona? ¿Sí? ¿Por qué no más bien me quedo callado? ¿Sí? ¿Y qué puede llegar a pasar si yo insulto a esta persona? Vamos a ver que si yo insulto a esta persona, pues esta persona me va a insultar a mí de una forma mucho más agresiva, ¿sí? Y como yo estoy con el defecto de la ira montado, entonces yo no me voy a quedar con eso y le voy a contestar más fuerte, cosa que lo hiera más a él, ¿sí? Y muy posiblemente esta persona se me vaya a venir a los golpes, pues yo también me voy a parar también y también nos vamos a encender a los golpes, ¿sí? ¿Y qué más puede llegar a pasar? Pues después de los golpes, entonces, eh, muy posiblemente puede que él me hiera o yo lo hiera, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo todos estos procesos. Cómo cada vez se va a ir aumentando el problema solamente porque alguien me cae mal o solamente porque alguien me miró mal o solamente porque alguien de alguna forma con una mirada o de alguna otra forma me sacó el mal genio, me sacó la rabia y yo empecé por medio del insulto, ¿sí? Entonces vamos, antes de que se riegue todo este problema y se agrande todo este problema, entonces desde que vemos al yo o al defecto que quiere insultar a esta otra persona, entonces le vamos a pedir a nuestra Madre Divina, a nuestra Madre particular, que nos desintegre este defecto, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a decir, Madre Divina, desintégrame este defecto que quiere insultar a esta persona, ¿sí? Y así sucesivamente con todos los defectos que vayamos viendo. Tenemos un pensamiento, Madre Divina, desintégrame este pensamiento. Un deseo, Madre Divina, desintégrame este deseo. ¿Sí? Una emoción, Madre Divina, desintégrame esta emoción. Y así sucesivamente con todas las cosas que nosotros vayamos observando nosotros mismos. ¿Sí? Que yo llegué y zapateé duro y le di una patada a la pared porque me dio mal genio por algo. Madre Divina, mátame este defecto. Mátame esta reacción, ¿sí? Que yo empuñe la mano. Madre Divina, mátame este yo que empuña la mano, ¿sí? Todo esto son yoes, son defectos de nosotros mismos. Entonces, de esta forma vamos a ir desintegrando nuestros defectos, nuestros agregados psicológicos, ¿sí? Por medio de la muerte psicológica, nosotros ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr que se libere la conciencia. Todo ese 97% de conciencia que se encuentra atrapada, vamos a lograr que se libere, ¿sí? Cuando esta conciencia se libera, entonces vamos a lograr por medio de la unión sexual con nuestra pareja poder fijar esa conciencia liberada en nuestra columna vertebral, ¿sí? ¿Qué más les puedo yo explicar sobre esto? Recordemos que cuando nosotros vemos un defecto, ¿sí? Cualquier defecto que nosotros veamos, nosotros vamos a coger a este defecto y lo vamos a empezar a estudiar, ¿sí? Vamos a estudiar este defecto, vamos a hacernos preguntas y vamos a ir dándole por un lado y por otro
haciéndole preguntas y cómo este defecto se manifiesta y por qué se manifiesta y para qué se manifiesta este defecto, ¿sí? Hasta lograr una comprensión total de este defecto. Cuando este defecto totalmente sea comprendido, le pedimos a la Madre Divina que nos desintegre este defecto y la Madre Divina, ella va y desintegra este defecto, ¿sí? La conciencia se va a liberar y por medio de la práctica del suprasexo vamos a fijar esa conciencia liberada en nuestra columna vertebral, ¿sí? O sea que la vamos a unir con el 3% de conciencia, ¿sí? Eh, bien, en el título decía que es la muerte lo que muere y lo que no muere. Ya expliqué qué era lo que moría, las tres formas de muerte, los juicios que se hacen. Ahora vamos a ver qué es lo que muere, ¿sí? ¿Qué muere? Muere el cuerpo físico, ¿sí? Ya sabemos que después de que cortan el cordón de plata, ya no hay vuelta atrás, ya el cuerpo físico murió. Muere el cuerpo vital, que es la vitalidad del cuerpo físico, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tenemos derecho a otra existencia, a otro cuerpo físico, nos van a dar otro cuerpo físico y nos van a dar otro cuerpo vital, que va a ser la vitalidad de ese cuerpo físico. Entonces, muere el cuerpo físico, muere el cuerpo vital y muere la personalidad. Son las partes que mueren al terminar una existencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque así como vamos a tener en otra existencia un cuerpo físico, un cuerpo vital, vamos a tener una personalidad diferente a la que tuvimos acá en esta existencia, ¿sí? Lo que no muere, la esencia o conciencia no muere, ¿sí? Esto es algo inmortal, ese 3% de conciencia, de esencia, es inmortal, ella no muere. Es lo único real y verdadero de nuestro ser, ¿sí? Ella jamás muere. Cuando pasamos por la muerte segunda y se terminan todas estas 3000 almas, ¿sí? Se termina todas estas oportunidades de las 324.000 cuerpos físicos que nosotros teníamos en este mundo. La conciencia vuelve otra vez, después de que se limpien los mundos infiernos, vuelve otra vez al sol de donde salió, pero con el 3% de conciencia totalmente libre, sin defectos, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Eh, los elementos psicológicos, los agregados psicológicos, los yo de los defectos, ellos tampoco mueren, ¿sí? Si nosotros tenemos más existencias, entonces ellos esperan que nos den el cuerpo físico para, para volver otra vez a retornar otra vez al otro cuerpo físico, ¿sí? Ellos no mueren. Ellos morirían en caso tal de que se terminara el ciclo de las 108 existencias. Ahí sí mueren, ¿sí? Pero en este caso, como tenemos más cuerpos físicos, ellos no van a morir, ¿sí? ¿Qué más? Es importante comprender que la muerte del cuerpo físico, los defectos psicológicos no mueren, son atrapados por la envoltura seminal y trasladados al nuevo cuerpo físico hasta completar las 108 existencias. Si no los eliminamos voluntariamente aquí con la muerte psicológica, al final ellos van a ser desintegrados en los mundos infiernos, ¿sí? ¿Qué más les puedo decir yo? Bueno, algo muy importante. Cuando la persona en el juicio donde las personas tienen fuego en la columna y autorizan al rayo de la muerte que sean desencarnados, esta alma es llevada por la Madre Divina a tener vacaciones en el cielo, ¿sí? Y allá teniendo estas vacaciones en el cielo, la Madre Divina le va a dar instrucción y lo va a guiar y le va a enseñar, le va a dar fuerza para que cuando vuelva otra vez a retornar acá a este mundo físico con otro cuerpo físico, esta alma tenga la oportunidad o la fuerza para venir a terminar el trabajo de, de la autorrealización de su ser, ¿sí? Pero para llegar a tener vacaciones en el cielo tiene que tener fuego en la médula espinal. En caso tal de que no tenga fuego en la médula espinal y le corten el cordón de plata y liberen el alma, ¿qué pasa con esta alma? Esta alma va a ser llevada al limbo o al hall del infierno a esperar que
tenga una próxima oportunidad de vida, ¿sí? Si tiene derecho a más cuerpos, todavía no se le han acabado los 108 cuerpos físicos, los van a mandar al limbo o al hall del infierno a esperar. Cuando ya tenga otro cuerpo físico, otra vez vuelve otra vez al cuerpo físico, ¿sí? Pero lo importante de todo esto es que nosotros logremos encender fuego, ¿sí? En caso tal de que no logramos terminar todo el trabajo en una sola existencia, por lo menos tener fuego para lograr otra existencia. Recordemos que en esta época la mayoría de los seres humanos estamos en las últimas existencias, entonces es muy importante empezar a trabajar. Otra cosa también que se me pasaba que era muy importante. Vamos a ver que por medio de la muerte psicológica vamos a derrotar a la muerte, ¿sí? Aquí comprobamos que la muerte se derrota con la misma muerte, ¿sí? Si nosotros desintegramos todos nuestros agregados psicológicos, estamos derrotando a la muerte, ¿sí? Y vamos a tener un alma inmortal, ¿sí? Pero si no desintegramos los agregados psicológicos, vamos a tener que ir al infierno a morir allá, a que se desintegren todos nuestros agregados psicológicos. Eh, bueno, amigos, espero que me hayan logrado entender, me hayan logrado comprender esta conferencia. Vuelvo y les repito, les reitero que las personas que no hayan entendido algo, que no me hayan logrado comprender o entender algo de esta conferencia, me lo hagan saber por medio de un comentario y yo con mucho gusto trataré de explicarles más claramente. Recordarles también que están cordialmente invitados a todas las conferencias del conocimiento de sí mismo en las salas de conferencias en los diferentes países. Recuerden que están en Europa, están en Norteamérica, están en Centroamérica, en Suramérica. Eh, yo en estos momentos me encuentro en Colombia, en la ciudad de Ibagué, ¿sí? Entonces, las personas que quieran les puedo dar la dirección, las personas que quieran participar acá en Ibagué, les puedo dar la dirección por medio de un comentario. Recuerden descargar la aplicación Conocimiento de sí mismo. Ahí van a encontrar las diferentes salas a nivel mundial, las diferentes direcciones y los diferentes horarios. También pueden ver estas mismas conferencias en YouTube, en páginas conocidas como el Conocimiento de sí mismo. En Facebook también hay varias cuentas también de Facebook de diferentes compañeros en diferentes ciudades, en diferentes países, también conocidas también con el nombre del conocimiento de sí mismo, ¿sí? Y cada uno de nosotros debemos empezar a practicar y debemos empezar a comprobar estas enseñanzas que estamos recibiendo, ¿sí? Recordemos que aquí no tenemos que ser creyentes ni seguidores ni fanáticos, sino que empezar a comprobar, ¿sí? Que esta es la diferencia del conocimiento de sí mismo a lo que son religiones y a lo que son sectas y creencias, ¿sí? Aquí debemos empezar a practicar y a comprobar cada uno por sí mismo y vamos a empezar a seguir a nuestro real ser interior, que es el único que nosotros debemos seguir y es el único guía espiritual que nosotros debemos tener, a nuestro real ser interior. Bueno, para no extenderme más, esto era todo por hoy. Nos vemos en una próxima ocasión y muchísimas gracias a todos y bye bye.